Letras con Carlos Penelas. Bien, damos comienzo al programa de hoy. Usted recordará que hace unos 15 días, creo, no sé sacar cuentas, me olvidé la tabla del 2, porque no es fácil, porque uno dice a simple vista, ay, sí, la tabla del 2, ¿no? 2 por 1, sí, 2 por 2, 4. Pero después se empieza a complicar. Bueno, en fin, quiero decir esto para decirme que no tengo muy claro los calendarios ni los relojes, entonces, ¿cuándo ocurrió esto o aquello? Y no tiene que ver con mi edad, me anticipo a su juicio porque lo estoy viendo aunque esté del otro lado de la cámara. Pero supongamos que hace 15 días, don Carlos Penelas, ese grande de las letras argentinas, que tenemos la suerte que nos acompañe en la ruta del programa, dio lo que yo doy en llamar, él le pondrá el título que quiera, porque además es el dueño de ese momento y de una clase magistral, ¿no? Que hablaba del pensamiento y él iba imbricando este concepto con aquel que lo manifestara, que además ponía de su propia impronta, es decir, enriquecía aquel comentario y después eso lo llevaba a transitar hacia otro pensamiento notable de grandes pensadores, poetas, en fin. Yo quedé, perdóneme que hable en nombre propio, yo quedé impactado de tal modo que le dije cuando se fue que lo felicitaba. Siempre yo lo felicito porque siempre son ricas sus charlas, pero esa me impactó de modo particular. Y quiero, en defensa mía y de ese juicio que acabo de manifestar, decir que he recibido mensajes de televidentes como ustedes que están ahora del otro lado del receptor en igual medida o en tal caso en igual dirección, que realmente fue como un hito. Yo le dije, Carlos, tenés que hacer una segunda versión de eso. Y él que es tan generoso, no es buena persona, pero yo lo quiero igual, pero es generoso, eso sí. Me dijo, ¿cómo no? Y ahí estaré. Carlos Penela, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, gracias, gracias. Bueno, Vamos a hacer entonces esa segunda parte, pero tenía pensado lo siguiente, como seguramente hubo gente que no vio aquella primera, hacer una reflexión muy mínima sobre lo que hablamos hace 15 días o 20 días, y después vamos a hablar de esta segunda parte con características, me anticipo, totalmente opuestas a las que dije antes. Con lo cual va a generar también, perdón, ¿eh? sí, no, va a generar también una suerte de polémica, De polémica, qué lo cual me bueno. interesa, lo cual me interesa. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de Karl Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, lo que significaba eso, lo que significaba eso, haberlo dicho en mitad del siglo XIX. Hablamos también de Bauman cuando habla de la modernidad líquida y el aislamiento, ¿no? El aislamiento del ser humano, etcétera, etcétera. Y todo eso que se iba pergeñando. También hablamos de Guy Debord, la sociedad del espectáculo, que ya venía más acá, es de 1969. La cultura del consumo, el fetichismo de la mercancía, la alienación, los medios de comunicación. De eso hemos hablado y hemos hablado más o menos extensamente. También señalamos algunos aspectos de la cultura que se anticipaban o iban viendo un contexto social determinado, social y político. Ionesco,
con el rinoceronte, ya lo habíamos hablado, qué significa el rinoceronte Ionesco. También hablamos del teatro del absurdo de Samuel Beckett, de Jean Genet, del teatro de la patafísica de Alfredo Jarry, el Urrey. ¿Qué era el Urrey? Esto ya principios del siglo XIX. Bien, todo eso nos adelantaba o nos marcaba cómo en el arte se anticipa o va marcando o va señalando, mejor dicho, ciertos aspectos sociales y cómo en la poesía, en la pintura, en el cine, porque eso es fundamental, el cine y una cultura determinada. El cine marca una ruptura con todo lo anterior, ¿no? Eso hay que marcarlo porque la literatura, la pintura era el museo, pero de pronto uno iba al cine y veía un mundo que era diferente, un mundo que de pronto uno descubre París, digo desde acá, uno descubre un Madrid de 1920, 1950, que uno no sabía que era eso, y de pronto va viendo eso, va viendo la posguerra, va viendo ciertas películas que tienen que ver con el estalinismo, o en las películas españolas lo que significaba el franquismo, la represión franquista, el peso de la iglesia y de toda una serie determinada. El cine moviliza de una manera estupenda y tremenda toda una cultura determinada. Entonces nosotros tenemos, por supuesto está el teatro, pero el teatro se maneja con otras características. El cine se hace popular, se hace masivo. Es un testimonio más universal, diríamos. Total, porque además la gente seguía yendo al teatro, pero el teatro no le llegaba todo lo que llegaba en el cine, en esos grandes directores. Tenemos la película, porque nosotros siempre hablamos del neorrealismo italiano, y por supuesto el neorrealismo, pero está el neorrealismo español, con una película Surcos que es estupenda, que curiosamente se hace en época franquismo y rompe, y uno nunca sabe cómo se pudo llegar a hacer y filmar eso. Hay una concesión al final, mínima, pero cae fuerte porque está hablando de la pobreza y está hablando de un tema que le pega mucho a España y empieza a pegar también en Europa. El exilio rural a las grandes capitales. Y ese pobre hombre que vive, es una película que vi en 2 oportunidades. Es impresionante. Para algunas está en la historia del cine, por supuesto, neorrealista y una de las grandes películas del neorrealismo español. Yo me animaría a decir la única. Así como Yúnico de Sica con Ladrones de Bicicleta, no estoy comparando, estoy hablando que esta es una gran película. Claro, y es una gran película. Y además, ¿qué te marca? Te marca ese exilio rural hacia la capital. La gente, la parte rural empieza a fallar en determinado tipo de cosas, en cuanto a trabajo, y además es llamada por las capitales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se encuentra en la capital ese hombre. No entiende lo que es eso. Y además en esas grandes capitales empieza a estar la corrupción. Eso no se veía en la parte rural, o por lo menos no se veía así a simple vista. Entonces muchos de los que ingresan de ese exilio interior tienen que ver entonces con la parte oscura, para decirlo de alguna manera, de eso. O sea, el cine nos moviliza por ese lado. No solamente el neorrealismo español o italiano, sino el cine en general. Las películas de Hollywood, etcétera, etcétera. Bien, Jean Genet, bueno, ya habíamos hablado, Beckett con Esperando a Godot, y eso. Ahora, eso que se daba a través del cine, que se daba a través de la literatura, que se daba a través de la pintura, hemos hablado de Picasso, por qué Picasso cambia la estructura también
más que la pintura. Cambia la pintura, como Dalí, etcétera, porque viene el surrealismo, una serie de movimientos, y que anticipan, como decía, o reflejan en algún momento la situación social y cultural. Estamos hablando sobre todo de Europa. Nuestra cultura, y que me disculpe el oyente, el televidente, nuestra cultura es europea. Absolutamente. Nuestra cultura viene de allá, todo. Que después se ha hecho grandes películas acá, o grandes escritores, etcétera, que han estado, sí, claro, pero la fuente, estamos hablando siempre de la fuente. Bien, acá nos encontramos ante un problema que a mi criterio es el siguiente. Hoy, ese cine, esa literatura, esa pintura no refleja la sociedad. Y es terrible también eso. ¿Y por qué no refleja la sociedad? Ya lo hablamos con el ejemplo la vez anterior, y discúlpame que lo reitere, cuando Diego Abad Santillán, allá por los años 70, me decía, un siglo son 5 años. Y yo te dije, yo no sé si ahora... Si llega a 5, dijiste 3. Es claro, creo que son 3. Y hoy estoy dudando. Entonces, a partir de todo esto, vamos a ver cómo estamos atravesados por la globalización y la hiperconectividad digital. Eso nos ha cambiado la vida. Y además hay otra cosa que después vamos a aclarar un poco esto, pero por lo menos voy dando 2 o 3 títulos generales. Se acelera la circulación de información, lo hablamos un poco también la vez pasada, la televisión, los medios, la sobreinformación, porque eso va conformando. La era digital, el cambio de modo de vida, las redes sociales, las tendencias musicales, las plataformas. Todos estos nos dan un panorama que no lo encontramos en la literatura, ni lo encontramos ni en el cine. La inteligencia artificial modifica además las dinámicas laborales y artísticas. Un ejemplo muy breve. Hace días, una semana, 10 días, se da un premio literario por una novela y se descubre que esa novela se hizo con inteligencia artificial. Cae el jurado, porque el jurado lo leyó, y cree que había sido un autor determinado. A ver, el plagio existió siempre, sí. Siempre. En una oportunidad, esto es muy gracioso, acá en la Argentina se les dio un premio a alguien que había puesto como autor un cuento de Pirandello. El jurado no estuvo mal, porque estuvo premio a Pirandello. Claro, eso es lo que se dijo. Estuvo bien el jurado. Claro. Premió un gran cuento, era de Pirandello. Pero no estamos hablando de esto. Eso fue un plagio determinado que se dio. Esto es de inteligencia artificial que se usa. Volvemos a lo mismo. ¿Estamos contra la inteligencia artificial? No. No. Estamos con un modelo y una historia que comienza, por lo menos para mí, a ser inquietante. Fundamentalmente inquietante. No la criticamos en tanto herramienta. Exacto. Hay una automatización de la vida, porque creo que además ahora nos debemos un debate ético. Todo esto es ético. Es diferente a la ética que planteaba Sartre o que podía plantear Albert Camus o que podía plantear determinados tipos de autores. No. El debate ético es cómo nos manejamos con todo esto. Es lo mismo que lo anterior. El arte se modifica totalmente, pues se modifica la cultura. Entonces estamos con una sociedad programada, una sociedad masificada y un terrible control del Estado. Un control del Estado que no se hace a través de la dictadura, se hace a través de todo esto. Y la inteligencia artificial tiene que ver. Y cómo se maneja. Entonces,
Me seguís, ¿no? Absolutamente. No es complejo, pero es No, medianamente. pero perfecto, ¿no? pero perfecto. Está bien marcada la ruta. Bien, gracias. Estuve tomando notas hace 15 días para esto. Claro. Yo desde el saludo para adelante no entendí nada, como decía Manolito. Sí, te acabas de... Seguí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una sociedad totalmente diferente. Por supuesto que las sociedades cambian. La España, para poner un caso, Sí. de 1910 o 1915 no es la misma de 1950 ni es la misma de 1990, sin duda. Pero había, de todas formas, ciertas corrientes determinadas y una evolución, cambio, modificaciones de lo cultural. Pero había un hilo determinado. Hoy ese hilo se rompió. Es otra cosa. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Quién nos ayuda a pensar en esto? Para mí, el pensador más importante que hay en este siglo, que hablamos en algún momento hace, no sé, 5 o 6 programas atrás, que es Byung-Chul Han. Sí. El pensador y filósofo coreano que, por supuesto, es profesor en la Universidad de Berlín. Digo por supuesto porque no va a estar en Corea, está en la Universidad de Berlín. Y para mí es de una mentalidad no solamente clara, brillante, sino que nos da ciertas pautas para tratar de entender dónde estamos parados. Ves que el circuito empieza y volvemos otra vez para atrás, pero ahora con la palabra de él. Él nos habla de la sociedad del cansancio. Estamos con una sociedad del cansancio. Vamos a hablar después qué es eso de la sociedad del cansancio. Y nos va a hablar también de la agonía del eros. Porque el eros que se daba durante toda la literatura, del medioevo en adelante, con ciertas características, con lo que fuera. Había, cuando se dice fulano de tal tuvo un amante, sí, a lo mejor era un viajero y ese viajero veía al amante cada 4 meses, 5 meses. Todo eso se fue modificando. Después viene Jean Moreau, etcétera, etcétera, donde las relaciones son distintas. Que ahí tenés Jean Moreau y todo un cine determinado que también te trae. Bueno, eso no está. Y él lo que te plantea es la agonía del eros porque ya no se siente con erotismo. Pero no es que no se sienta con erotismo, en nuestro caso la mujer. No se siente con erotismo el arte. No se siente con erotismo el arte en general, la pintura, la poesía, la novela, el cine. Porque en todo eso hay una pasión. Sin duda. Y en la pasión también hay un eros que se mueve, con otras características. Porque uno a veces cuando dice eros, automáticamente piensa en lo sexual. Sí, está lo sexual, pero hay otra cosa. Es más amplio que eso, ¿no? Entonces... Y esto nos remitiría a lo líquido. En parte, claro. Muy bien, claro. Pero con un agravante mayor. Porque en aquella sociedad líquida que ya se da, hoy se da con una característica, porque el cambio social comienza a ser silente. No es un cambio social de la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, cambios determinados. No, son cambios silentes, son cambios donde de pronto no nos damos cuenta. Empezamos a tomar actitudes vitales, de vida, de relación, normal. A ver, ¿cómo no va a ser normal si subo a un colectivo o al subte o al tren y veo a toda la gente con pantallas? Eso es normal. Es un cambio silente. ¿Cómo no vamos a ser normal si vemos 60 millones de personas, artistas, jugadores de fútbol, tatuados por todos lados? Es un cambio silente. Eso tiene que ver con una sociedad determinada que se va marcando.
Esto es lo que va planteando Chul Han. Yo agregué ciertas cosas, pero creo que el clima es ese. Y él dice algo que es interesante: lo pulido, lo liso, lo impecable. Vamos a una sociedad así. Los teléfonos inteligentes y la depilación. Cuando hablo de depilación, no es solamente el cuerpo, es la depilación de esas sociedades supuestamente limpias y sin determinados tipos de conflictos. De defectos humanos sería lo trágico. Y es claro, ¿no? claro. Entonces, vos tenés, y entonces, ¿qué es lo que comienza? Empiezan a comenzar las alteraciones patológicas y la expulsión de lo distinto. Todo lo que es distinto hay que despreciarlo. Eso se da en los gobiernos, eso se da en la sociedad. A ver, ¿se daba eso antes en sociedades anteriores? Sí, pero con otras características, ¿no? Digamos, antes el desprecio, la crítica se daba, por ejemplo, a través de la homosexualidad, del homosexual, o se daba a través de los negros, y entonces una serie de cosas, o del judío. Todo eso ahora se da, pero con otras características. Esas características de depilación. De esas características, como él dice muy bien él, lo pulido, lo liso, lo impecable. Yo tomo nota para no para seguir claro, el para hilo, apoyarte. apoyarme en eso. Ahora, qué despojo, reitero lo que propuse recién, ¿no? ¿Qué despojo de la humanidad es eso, finalmente? Bueno, pero son los años que nos toca vivir y lo que Claro. se viene. Entonces, ¿cómo va marcando esto una obra literaria? Nosotros hablamos de cosas que no existen en la actualidad. No tiene sentido. Es un universo diferente. Entonces, ¿qué surge? El arte de la falsificación. La apropiación de una idea o de una forma. Lo vemos fácil, Nolo, en la falsificación de los productos. La ropa. Chul Han lo dice. La ropa. ¿Es la ropa solamente la falsificación? ¿Me explico? Perfecto. No es solamente la ropa. La falsificación es todo lo otro. Entre paréntesis, me acuerdo de ese gran libro que hay que volver a leer de Marco de Nevi, Falsificaciones, que lo publicó allá por la década del 60. Pero bueno, ese es otro tema. Pero estas falsificaciones tienen que ver con una falsificación de la humanidad, de la sociedad, que además lo incorpora de manera silente, lo incorpora de manera natural. Me hago un tatuaje, estoy con el celular todo el día, estoy con las redes sociales, permanente. Nos ha cambiado la cabeza y el mundo y todo. Los marca la mutación. Y eso nos lleva entonces, como dice Chul Han, a la psicopolítica. El capitalismo somete por un entramado de dominación. Ahora se somete de otra forma. Se somete a través de determinado tipo de estructura. ¿Es el mundo capitalista? Es el mundo capitalista el otro. El otro ya está dominado por la fuerza, digamos China, Rusia, etc. Entonces, ¿cómo se da esa forma del capitalismo? ¿Cómo se da la dominación? Se da la dominación a través de esto, de esta sociedad, cómo se fue armando, cómo se fue. Entonces, esto que hablamos de Camus, que hablamos de los grandes pintores, artistas, cineastas, el neorrealismo, la literatura de la patafísica, etc. Son historias que quedaron atrás. Eso en su momento iban dando ciertas características ¿cómo se llama? De la sociedad. ¿Qué es lo que pasaba?
Estos autores iban o se anticipaban o reflejaban. Hoy, ¿cómo se refleja eso? No hay una obra que refleje esto. Porque no hay un patrón, Claro. que era el de ayer en tal caso, Sí, sí. ¿verdad? Sí, Patrón social, me refiero en la concepción cultural. sí, claro, porque, a ver, uno Todo puede... es efímero, todo es laxo, por lo tanto no puedo hacer pie en nada. Todo es depilado. Depilado, perfecto. Porque el término que usa él habla de la depilación. Y es claro, es una sociedad que se va depilando. Y lo trágico, estoy Y siguiendo, que pierde el me eros. metiste en eso, no tenemos, como decir, no dejamos testimonio del tiempo. Tal vez no dejamos escrito en la caverna. Y es muy complicado todo esto, cómo se da. Y además es muy complicado porque se dice, la inteligencia artificial va a dar nuevos tipos de trabajo, va a destruir otros. Eso se ha dado siempre, con el nacimiento de la imprenta, Claro, eso se ha dado. Sí, Pero siempre se da en otro contexto. Por eso es importante de pronto saber dónde estamos parados y sobre qué estamos opinando. Porque si no nos confundimos, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos la otra vez, Marx, en fin, una cantidad de autores que hemos citado y que no vamos a hablar sobre ellos. Y esto es un mundo diferente. Yo me acuerdo, hace muchos años cuando yo lo voy a ver a Sebrelli, yo tuve muy buena relación con Sebrelli, tuve relación con muchos escritores, ya sabes. Él había publicado Tercer Mundo, mito burgués, un libro muy interesante, para mí uno de los mejores, abre un panorama determinado. Y él me decía en aquel entonces, estamos hablando de, perdóname, 30, 40 años atrás, me perdono yo, vos sos mucho más joven que yo. Yo no había nacido, pero no quise decirlo para no ser grosero. No, ya sé que no sos grosero, no sos buena persona tampoco. Gracias. No, estamos hablando de confianza. Sí, touché. Gracias. Gracias. Bueno, él decía, claro, la revolución proletaria, ya en aquel entonces, el proletariado estaba casi desapareciendo comparado con el proletariado del fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Es un proletario impresionante que llevaba a revoluciones, a movimientos, a huelga. Ese proletario no existe. Entonces, ha dejado de existir infinidad de cosas y estamos viviendo con esto que tiene que ver con una sociedad muy compleja y donde, reiteramos, la cultura ya no refleja ciertas características, digo, la cultura en cuanto lo libresco, lo pictórico, lo cinematográfico, etcétera, no refleja esto. No hay autores, al menos no conozco. El único pensador que trabajó sobre esto es Chul Han, el coreano. Yo creo que él ha trabajado con una visión notable de ver esta sociedad con estas características, lo pulido, lo liso, lo impecable. Se va hacia eso. Y se va hacia esa modificación silente. Nos acostumbramos a eso. Nos vamos acostumbrando a una forma de vida. Y el chiquito de 4 o 5 años anda con un celular. Sí. Ya está. Sí, sí. ¿Me explico? Ya está integrado con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Además lo leí hace 10 días atrás en un artículo que me mandaron. Hay problemas de los chicos de tomar el lápiz. Hay problemas de los chicos en tomar el lápiz. Esto no es porque si lo tomás esto como un hecho aislado, no es un hecho aislado, es todo esto que estamos hablando. Somos claros. Perfectamente, sí. Estaba pensando el otro día, no sé qué vi en televisión, y creo que era un industrial, no quiero mentir, creador de Legos. ¿Te acordás? Mis hijos jugaban con los Legos, haciendo... Sí, ya sé de qué me está hablando. Lo sé. Y ahora es como vos decís, es más, los padres lo usan como bueno, andate con el teléfono, le compran el teléfono y el chico ya se idiotiza
y está con la imagen, no sabe hablar todavía, obviamente no sabe pensar, yo hasta ahora no, y se pone... Es bueno aclararlo eso. Sí, 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 sí. Quiero dar testimonio. Bien, y están los nenes, vos lo ves, donde Perdón, vaya. y hay otra cosa. Las madres están comprando ciertos disquitos con los cuentos, porque ya no le cuenta el cuento. Entonces, chico, entonces, todo esto no son cosas aisladas, es una sociedad que se maneja con otro. A ver, por supuesto que mis padres que nacieron en Galicia y todo eso, y mi padre a los 6 años trabajaba ya la tierra y los surcos, y mi abuelo el arado, no eran terratenientes, eran peones. Bien, pero de eso a mi nacimiento, si bien hubo diferencia, no había esta diferencia determinada. ¿Por qué? Porque se hablaba del pasado, se hablaba de eso, se hablaba de la rueca, se hablaba de una cosa determinada, se hablaba del faro, se hablaba de las tormentas del mundo, de Cristóbal Colón. Nos olvidamos de eso. Eso ha desaparecido. Sí. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Desaparece de casualidad? No es que desaparezca en la Argentina, está desapareciendo en el mundo. En el mundo, por Claro. supuesto. El problema del chico que no puede tomar el lápiz, pero hay otro tema más. Hay pediatras que están viendo a nenes con problemas en estos 2 deditos por manejarlo. No, es un estudio que me mandaron que es notable. Entonces, no es solamente, si lo tomamos en forma aislada, ¿no? Este no lee, esto ve tal cosa, este no va al cine, se cerraron los teatros. Son expresiones de una misma cosa. Exacto. Y en eso estamos parados, ¿no? Y la parte cultural, imagínate vos, yo escribo poesía. ¿A quién le escribo poesía? El tipo no sabe leer, no sabe poesía, no tiene la menor idea. No tengo tiempo para leer la poesía, Sí, por sí, favor. sí. O novela. ¿Qué se hace con una biblioteca? ¿No? Entonces el otro problema pasa por eso. Es Bueno, otro mundo, otro universo. Liso, llano, impecable, depilado, depilado. aprendí de vos. Oye, No, Carlos, aprendimos del coreano. por supuesto, pero yo lo aprendí porque vos me lo trajiste. No sé si agradecerte u odiarte. Bueno, puede ser las dos cosas. Las dos cosas. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, yo le dije que iba a ser delicioso esto, que aquel programa donde naciera esta versión de hoy, que yo le pedí que de algún modo fuera continuidad de aquella, yo por lo menos sigo hablando de mí, discúlpeme usted, estoy harto satisfecho. Gracias, Carlos, No, gracias por a haber vos. trabajado. Gracias a vos por haberme pedido esto, porque si no, no lo hubiera hecho. Bueno, Y dije, no tanto por vos, muchas gracias. sino por el oyente, Sí, por el televidente. muy gentil. No sabes cómo quedar bien conmigo vos. Gracias. Gracias Nos a vos. vamos.